ustedes una vez más y ahora compartiendo un versículo maravilloso que está en el libro más importante de nuestras vidas. ¿Cuál es ese libro? La Biblia, la palabra de Dios. Es tan emocionante leerla, es una bendición grandísima leerla. ¿Por qué? Porque nos guía en nuestras vidas, pero además que si estamos haciendo algo que no está bien, pues la Biblia nos dice qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios, así que podemos acomodar nuestro camino para que en un futuro sea el mejor. ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Maikeli y pertenezco a la Iglesia Vida, tu Iglesia Vida también. Así que estos estudios llegan allí a tu pantalla a través de muchas personas que están trabajando para hacerlo cada día mejor, para que este mensaje llegue y les enseñe a ustedes, pero también a nosotros. Cuando preparamos los estudios, pues también aprendemos muchísimo. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que dirija nuestro día de hoy, nuestro versículo, y que sea Él quien dirija todo lo que vayamos a decir. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que nos das de servirte, de llevar este mensaje a tantos niños, Señor, que ven estos videos, Padre. Te pido que toques sus corazones, que toques sus vidas, Señor, que tú puedas hablarle a ellos, Señor, y que si hay algo que debemos aprender el día de hoy para cambiar los hábitos que tenemos, para cambiar la conducta que tenemos, Señor, háblanos a nuestras vidas, Señor. Habla también a mi vida, Señor. Habla a través de mí también, Señor. Te pido que tú seas conmigo y con todos los niños que el día de hoy y adultos también que van a poder escuchar estos mensajes, Señor. Muchas gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, el versículo que nos toca estudiar hoy está en 1 de Juan 3:9 y dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vamos a repetirlo, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, vamos a hablar acerca de esta parte de nacer. ¿Tú alguna vez has visto un elefante con manchas de jirafa? O que un elefante que no tenga la trompa, sino que tenga un cuello muy largo como una jirafa. No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque entonces no sería elefante, ni tampoco sería jirafa. Si es un elefante, si nació de un elefante, entonces ¿qué va a tener? Va a tener una trompa. ¿Qué más va a tener? Unas grandes orejas que se mueven así para todos lados. ¿Qué más va a tener si nació de un elefante, de una elefanta? ¿Qué más va a tener? Un peso, ¿verdad? Grande, porque aun cuando son bebecitos chiquititos, pues nace con un peso bastante grande. Eso quiere decir que ese bebé que estamos viendo, que tiene las orejas grandotas, que tiene una trompa grandota, que tiene un peso bastante grande, es nacido de un elefante. ¿Por qué? Porque tiene todas las características de su mamá y de su papá que hicieron a este bebecito. Entonces podemos decir: ¡ay, mira, un elefante! Y si vemos a un cachorrito de un perrito, decimos: ¡ay, es un perrito! Si vemos igual de un gato, ¡ay, es un bebé gatico! ¿Por qué? Porque tiene características de ese animalito, de ese papá y mamá que se unieron y tuvieron a ese gatico o a ese perrito. Así también habla este versículo el día de hoy. Cuando tú naces de Dios, tú tienes características que son de Dios, cosas que Dios está hablándote a tu vida y que tú estás constantemente cambiando. Lo aprende a través de los padres, lo aprende a través de estos estudios bíblicos, lo aprende a través de la iglesia, en las clases dominicales. Hay muchas maneras que podemos aprenderlo, pero cuando leemos la Biblia podemos ver las características que tiene Dios y parecernos a Él. Y entonces podrán decir: es nacido de Dios. Y cuando no es una persona que ha nacido de Dios, entonces ¿cuáles serían esas características? Podemos ver que tal vez sea una persona que golpea a otros, ¿verdad? Porque eso no es una característica de Dios. Si fuera nacido de Dios, no hace eso, ¿cierto? Entonces veamos un poquito la diferencia. Cuando no hemos nacido de Dios, y ya les voy a explicar cómo nacemos de Dios un poquito más adelante, pues tenemos características que no son de Dios porque no hemos nacido de Dios. Entonces tal vez golpeamos, tal vez decimos malas palabras, tal vez tratamos mal a los maestros, tal vez decimos cosas que no están bien, hablamos de temas que no están bien. Entonces podemos ver que no es nacido de Dios. Y cuando no has nacido de Dios, entonces todas estas cosas, si las comienzan a decir o a practicar mucho tiempo en tu vida, se hace un hábito. Por ejemplo,
A veces pensamos que decir una mentira es como decir algo pequeñito, vamos a salir del paso. Por ejemplo, Candace, se llama mi hija, yo le digo, Candace, tú hiciste este reguero aquí, tú colocaste estos cuadernos o estos lápices y no lo recogiste. Y si ella me dice, bueno, lo quería hacer, pero no lo recogí, pero esto, pero lo otro. Entonces le digo, Candace, hay que ser valiente para reconocer si hicimos algo que está bien o si hicimos algo que está mal y que tenemos que arreglarlo. Entonces no me digas que trataste que esto, que lo otro, sino que dime, mamá, se me olvidó y ya yo sé que se te olvidó y no pasa nada. Entonces eso se puede convertir en un hábito si la familia no te dice, es mejor que digas la verdad. ¿Ves? Por eso la familia también es muy importante, que te diga cuando está pasando algo que lo haces muy seguido, se puede convertir en un hábito, y cuando tú seas grande vas a ser una persona mentirosa, una persona que dice, ay no, sí, lo iba a hacer, pero es que tal, no, se me olvidó, se dice, y perdóname porque se me olvidó y yo lo voy a recoger ahora. ¿Ves? Porque hay que ser valiente también para poder decir la verdad o decir me equivoqué o mentí, perdóname, hay que ser valiente. Entonces, cuando no somos nacidos de Dios, es muy fácil que digamos, ay no, sí, lo hice, pero se volvió a poner allí. Entonces nosotros sabemos que las cosas no se ponen solas allí, ¿verdad? Sino que fue que se olvidó. Entonces hay que quitar esos hábitos y sacarlo de nuestra vida para que cuando sea en un futuro una persona grande, una mujer grande ya o un hombre ya grande, esos no se conviertan en hábitos de nuestra vida, porque eso nos va separando de Dios. Las mentiras van ensuciando tu corazoncito y te aparta de Dios. Entonces cuando somos nacidos de Dios es diferente, y ya te voy a explicar por qué. Porque Dios está obrando allí, te doy ese datico. Pero cuando no somos nacidos de Dios, el peligro es que sigamos haciendo eso constantemente y nos traiga un problema para nuestro futuro también. Claro, nos trae un problema grave porque nos separa de Dios, el pecado te separa de Dios y tú no quieres estar separado de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer cosas que nos acerquen cada día más a Dios. Entonces, vamos a suponer que le gusta quitarle las cosas a alguien y sin decirle nada, se llama robar. Entonces, si lo dejo que eso se convierta en un hábito en mi vida, si lo practico y lo practico y lo practico, se convierte en un hábito en mi vida y ya se va a hacer algo muy malo para un futuro. Tal vez ya no me robe un lápiz o un sacapunta o un borrador, sino que me robe una cartera. ¿Tú crees que eso está bien? No, ¿verdad? Entonces eso está diciendo que no eres un hijo de Dios, que no eres nacido de Dios porque no te pareces a Dios. Entonces vamos a irnos revisando a ver qué cosas de las que yo voy diciendo, ¿verdad?, que hemos estado practicando, que no están bien, porque se puede volver un hábito. Y recuerda que cada vez que se practica, te haces un profesional y eso hace daño en tu vida. ¿Por qué? Porque ya es como parte de tu vida, ya es algo que hace y es normal. Ahí estamos muy mal. Pero muy mal. Pero hay solución también, yo te voy a decir cómo. Entonces, cuando nacemos de Dios, y si yo digo una mentira, por decir algo, ¿verdad? Yo le digo, no, yo no recogí esos colores porque esto, porque lo otro. Ay, yo dije, reconozco y digo, ay, Dios mío, estoy diciendo una mentira o estoy diciendo una excusa y me puede traer problemas. Mejor voy a enfrentarlo. Mira, mamá, no recogí los colores ni recogí los cuadernos, perdóname. ¿Sabes por qué hay una diferencia? Cuando naces de Dios, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que te dice, por ejemplo, mi nombre es Maikeli y me va a decir, Maikeli, es mejor que digas la verdad, que enfrentes lo que estás pasando, y además eso te hace que tú estés bien con Dios, y si estás bien con Dios vas a tener paz. Entonces eso es la diferencia que pasa. Si yo digo una mala palabra y yo leo la Biblia esa noche, la Biblia dice que no digamos malas palabras, que por cada palabra ociosa, palabras malas que diga mi boca, yo voy a dar cuenta a Dios. Entonces, no puedo decir groserías, no puedo decir malas palabras. Señor, perdóname. Yo quiero que la gente vea que yo soy nacido de ti, que yo nací de nuevo, Señor. Entonces, ¿cómo nos parecemos más a Dios? Cuando hablamos más con Él, cuando leemos su palabra, podemos ver lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y si llegáramos a, como decíamos anteriormente, si decimos una mentira o tomamos algo que no es de nosotros, yo sé que el Espíritu Santo te va a decir, aquí hay algo que no está bien, tú no vas a sentir paz. Y cuando tú veas ese lápiz o lo que agarraste que no era tuyo, tú te vas a sentir mal y tú vas a decir, no, ya va, espérate, yo tengo que devolver esto y pedir perdón porque yo no quiero romper mi relación con Dios. Yo quiero que mi relación con Dios sea buena porque Él va a bendecir mi camino. Y cuando yo sea un adulto, cuando yo esté grande,
grande yo voy a ser un hombre de bien o una mujer de bien porque desde pequeña comencé a practicar las cosas buenas. Miren lo que dice aquí, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado. A ver, ¿quién de ustedes practica a lo mejor fútbol o béisbol o voleibol o natación? ¿Cómo la gente sabe que estás practicando algún deporte? Porque generalmente cargas la pelota en el pie para practicar el fútbol o en voleibol, ¿verdad? Ahí en la casa uno ahí practicando todo el día. ¿Por qué? Porque desde el principio uno no sabe nada, ¿cierto? O sabe muy poquito de lo que ha visto, de lo que ha revisado, de lo que ha hecho, ¿verdad? Luego, entonces, tú pasas a otro nivel donde tú ya más o menos conoces el tema, ya sabes cómo darle la pelota, cómo recibirla, si te tienes que echar para atrás o si tienes que golpearla con el pie, todo eso, ¿verdad? Y después te haces un experto. Entonces, cuando dice no practica el pecado, quiere decir que si nosotros practicamos el pecado, pasaría lo mismo. Primero, nos hacemos que nos conocemos un poquito, después pasamos a otro nivel del pecado cuando ya estamos conociendo y decimos, bueno, no importa, yo sigo diciendo mentira, y después, como yo le decía también, te vuelves un experto diciendo mentira. No, eso fue porque se cayó, no, eso fue porque pasó una cosa ahí y lo tumbó. Te haces un experto diciendo mentira. Entonces, ¿qué pasa con tu corazón? Se comienza a colocar aquello ahí en tu vida que te pesa, que está mal, y te separa de Dios. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, ¿qué practica el que es nacido de Dios? Practica cosas buenas, como por ejemplo, enfrentarse y decir la verdad, ser valiente y decir la verdad. Puede ser una costumbre o un hábito bueno, ¿verdad? Practica costumbres buenas, buenos modales, también a respetar a sus maestros, a respetar a sus padres, a sus hermanos mayores, a ser íntegro. Hacer lo bueno aunque nadie te vea. Eso es practicar lo bueno, es hacer lo bueno aunque nadie te vea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gente va a decir, oh, este niño es diferente, este niño parece un niño cristiano. Mira lo que pasó ayer. Ayer nosotros fuimos a una reunión, a un cumpleaños de una amiguita de mi hija, y todos eran de un país, y menos nosotros que veníamos de un país que hablaba español, como nosotros venimos de Venezuela, y estaba otra señora allí que hablaba español, y yo escuché que hablaba español y yo dije, voy a acercármele porque estaba solita. Y entonces, bueno, me acerqué y le pregunté, ¿tú hablas español? Y me dice que sí, estaba muy contenta porque pudo hablar conmigo. Y entonces, al final, bueno, yo le enseñé una foto de algo que yo hago y había muchos versículos en mi teléfono. Y yo digo, ay, perdón, esta es la predicación de mi pastor, ay Dios. Y entonces ella se dio cuenta que yo era cristiana por lo que estaba viendo allí. Y me dice ella, oh, ¿tú eres cristiana? Yo le digo, sí, ¿y tú? Y me dice, sí, yo también soy cristiana y voy a la iglesia y esto, y mi hijo también. Cuando llego a la casa, le digo a mi hija Candace, ¿sabes qué? Que el niño que se llama tal es cristiano. Y me dice, mamá, yo sabía porque ese niño es diferente. Oh, wow, yo decía, qué bendición es poder ver que los niños también pueden decirle a otros niños que son diferentes, que han nacido de Dios porque no practican las cosas malas, sino que practican las cosas buenas, como amar a sus amiguitos, respetarlos, ayudarlos, acompañarlos, consolarlos y cuidarlos también. Entonces, permite que otros niños puedan ver que tú eres nacido de nuevo, que tú eres una persona diferente, que tú te pareces a Dios en el sentido de que quieres hacer las cosas mejor. A lo mejor tú dirás, pero ¿cómo nazco entonces de nuevo? ¿Cómo puedo decir que nací de Dios? Es fácil, solo tienes que estar allí delante de Dios y decirle, oh Señor, yo quiero nacer de nuevo, yo quiero parecerme a ti, yo quiero cada día practicar lo bueno, lo que no es pecado, lo que te agrada a ti, Señor. Yo quiero que entres a mi vida, que limpies mi corazón, que me dirijas, que me guíes para yo hacer lo bueno y lo correcto, Señor. Quiero leer tu palabra todas las noches, todos los días, todas las mañanas, para aprender de ti, para acercarme a ti, Señor. Y así pudieras decir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sabes qué va a pasar cuando tú le digas eso a Dios, que entra a tu vida, que quieres hacer lo correcto, que quieres ser un hijo de Dios? Es que tú vas a ser un niño diferente porque vas a pasar a ser un hijo de Dios. Y allí es cuando vienen todos los cambios hermosos a tu vida. Y recuerda, después de que tú hagas esa oración, comienza a practicar lo que a Dios le agrada. Cuando
comiences a leer su palabra, vas a ver lo que a Dios le agrada. Como lo hemos dicho, ¿verdad? Respetar, amar, no decir mentira, no decir malas palabras. Y hay muchas cosas más que vas a encontrar en la palabra de Dios. Yo sé que tus padres, si te están ayudando a que veas este mensaje, tus padres te van a ayudar a ver qué más podemos practicar, cosas que le agradan a Dios. Y si tú, ¿verdad?, eres un hijo de Dios y has practicado cosas que no le agradan a Dios, sabes que te va a llevar por un mal camino, ¿verdad? Pero también tienes una oportunidad. Ve allá a Dios, ve de rodilla a tu cama y dile: Señor, perdóname. Dije esto o hice esto. Allí solito con Dios, habla con Él. ¿Y sabes lo que va a hacer Él? Va a limpiar tu corazón y te va a dar una oportunidad de que vuelvas otra vez a su camino y a hacer las cosas que a Dios le agradan. Así que debemos hacer, nacer de nuevo como nacemos de nuevo cuando le conocemos como Señor y Salvador. Y si ya eres un hijo de Dios, entonces no practiquemos lo que hace el mundo, que practica el pecado. Nosotros no, nosotros somos diferentes. Tú tienes que ser diferente. Y que otros niños digan, así como dijo mi hija Candace: yo sabía que es cristiano porque hacía las cosas que a Dios le agradan. Así que seguir a Dios es un camino maravilloso. ¿Sabes por qué? No solamente por las bendiciones que vas a tener ahorita, sino las bendiciones que vas a tener cuando seas un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque desde pequeño comenzaste a tomar buenas decisiones. Entonces, adulto, vas a estar mucho mejor. Voy a recordarte el versículo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿se acuerdan, verdad? Del animalito. Si nace un elefante, pues sabemos que es elefante porque es igualito a su papá o a su mamá, ¿verdad? Entonces, si es nacido de Dios, tenemos que parecernos a Él. No practica el pecado. Entonces, cada vez que practiques un deporte, mira todas las veces que lo practicas. Entonces, así no vamos a practicar el pecado, sino que vamos a practicar lo bueno, lo correcto, lo que a Dios le agrada. Así que vamos a orar una vez más y decirle: Señor, gracias por este estudio, gracias porque nos hablas, gracias porque estás en medio de esto y porque tú deseas que cada día mejoremos y seamos más y más parecidos a ti, Señor. Muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad. En Cristo Jesús, amén, amén. Dios te bendiga grandemente y seguimos orando por ti. Acuérdate de dejarnos un comentario, qué te pareció el estudio. Si te gustó, si aprendiste algo también, puedes escribirnos allí. Dios te bendiga. Nos vemos hasta un próximo versículo. Bye. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Hoy vengo con esta manualidad y esta manualidad es basada al versículo del mes, que es 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Recuerden que una vez que Dios ya vino y lavó nuestro corazón y nos hizo unas nuevas personas, debemos dejar el pecado atrás y no seguirlo practicando. Debemos de reflejar la naturaleza de Cristo en nuestra vida diaria, en la forma de vivir con nuestros papás, con nuestros amiguitos y con todas aquellas personas que están allá afuera, para que ellos se den cuenta que nosotros somos personas diferentes, personas cambiadas por Dios, con un corazón nuevo. Y así es como queda esta manualidad, y ahora mismo la vamos a recrear. Y ahorita mismo les digo qué vamos a necesitar para ella. Este es el material que vamos a necesitar para nuestra manualidad. Y son hojas de diferentes colores, hojas blancas, pegamento, pincelino, crayón. Vamos a necesitar un lápiz, unas tijeras y una regla. Comencemos. Lo primero que voy a necesitar es la hoja café claro y vamos a estar dibujando una cruz. Así es como nos va a estar quedando, y ahora vamos a recortarla.
Así es como me quedó al final. Voy a ponerla por un lado y voy a seguir. Ok, ahora vamos a hacer el corazón en esta hoja, y lo primero que voy a hacer es doblar por mitad para hacer mi corazón. Así es como nos va a quedar. Ahora lo vamos a recortar. Ahora voy a tomar la hoja. Voy a tener una hoja blanca de 30 por 15 y ahí voy a estar pegando mi corazón, el corazón que ya había hecho. Voy a ponerle pegamento y lo voy a estar pegando. Así va a quedar. Ahora vamos a pasar a realizar la otra hoja con nuestra cruz. Y esta hoja que tengo aquí es de 20 centímetros por 30 y vamos a pegar la cruz también. Aquí solamente vamos a estar poniendo pegamento en el área de arriba y un pedacito de la parte de abajo. Y eso es porque queremos dejar un espacio por donde vamos a estar pasando nuestra otra hojita que tiene el corazón. Y ya les voy a mostrar cómo va a quedar. Y aquí en la parte de abajo vamos a ponerle también un poquito. Así, de esta forma. Ahora sí, vamos a esperar a que seque, pero básicamente esto tiene que pasar así, de esta forma. Ahora vamos a estar dibujando 4 círculos en cada hoja, y para eso vamos a necesitar la moneda de 5 centavos y después vamos a recortarlos. Así es como me quedaron, y ahora vamos a estar escribiendo en ellos. Yo utilicé un color blanco y en algunos escribí ira, enojo, odio,
rencor, orgullo, maldad, mentira y codicia. Y esto es lo que Dios limpia de nuestro corazón una vez que nosotros venimos a aceptarlo y a escoger obedecerle. Vamos a escribir el versículo y ahorita les muestro ya cómo queda al final. Así es como nos quedó. Y ya saben, nuestro versículo es 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Yo voy a agregarle este corazoncito. Se lo voy a pegar aquí. Y le voy a poner Cristo te ama. Ahora vamos a armarlo. Y así es como se ve en nuestro corazón antes de venir a conocer de Dios. Y así es como Dios limpia nuestro corazón y lo hace un corazón nuevo. Así como dice el versículo, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, todas esas cosas que antes hacíamos malas, Dios las limpia de nuestro corazón y ya no las practicamos más. Espero les haya gustado y lo puedan recrear con sus papás. Hasta luego. Nacido de Dios, no practica el pecado. 1 de Juan 3:9.